El día de hoy nos acompaña Wesley Jennings, doctor en criminología de la Universidad de Florida y director del Departamento de Justicia Criminal y Estudios Legales de la Universidad de Mississippi. El doctor Jennings cuenta con más de 250 publicaciones y desde el año 2012 a la fecha ha sido elegido en múltiples ocasiones entre los criminólogos más productivos y citados del mundo. Sus principales líneas de investigación de trabajo son los estudios de las trayectorias delictivas y las metodologías cuantitativas de análisis. Hoy su presentación trata sobre prevención del delito basada en evidencia, factores de protección y de riesgo durante la primera infancia en población latina. Recuerden que quienes deseen realizar preguntas pueden utilizar para ello el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de sus pantallas. Un equipo de nuestra fundación estará a cargo de gestionarlas para que al final de la ponencia nuestro expositor les pueda dar respuesta. Ahora le damos la bienvenida a Wesley Jennings. Muchas gracias por madrugar para poder acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Good morning. Buenos días. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla en primer lugar. Bueno, muchas gracias. Son las 6:30 de la mañana acá, en Mississippi, en los Estados Unidos. Aprecio mucho la invitación que me han hecho y espero poder hablar con ustedes sobre este tema que es tan interesante, sobre los factores de riesgos y los factores de prevención de riesgo en los jóvenes latinos. Nuevamente, gracias por la presentación. Soy profesor en el Departamento de Justicia y Estudios Legales en la Universidad de Mississippi. He trabajado en Texas State University y también en la Universidad de Florida del Sur anteriormente. El foco de la presentación, como se mencionó, es sobre los riesgos iniciales en la vida y los factores protectivos de los latinos y los elementos de prevención que se pueden dar. El foco de la presentación se va a enfocar en estos conceptos claves en términos de una población de los latinos, latinas, y se va a enfocar principalmente en los niños y los adolescentes jóvenes. Vamos a identificar distintos factores de riesgo, pero también factores protectivos o protectores para la violencia y delincuencia. Y vamos a cerrar la presentación sobre la intersección de los factores de riesgo y protectivos que toman parte en la prevención y las estrategias de riesgos. Voy a empezar la presentación con una serie de estudios en los cuales participé del estudio que se llama Boricua Youth Study, BYS, que se refiere a esta sigla a uno de los únicos estudios epidemiológicos y conjunto de datos que existen en el mundo, que de hecho ha seguido a la misma población de latinos y latinas como subgrupo, que son puertorricos en este caso, que nacieron y fueron criados en dos contextos geográficos distintos. Estos jóvenes ya sea nacieron en el Bronx, Nueva York, en los Estados Unidos, o nacieron en San Juan, en Puerto Rico. Y estos niños están basados en factores demográficos y para la primera los entrevistamos el 2012 en primer momento cuando vimos a las edades de 5 a 13 años. Y fueron entrevistados, sus padres también fueron entrevistados y una serie de 13 olas anuales. En el 2002, 2003 y luego el 2004. Así que el tamaño de la muestra total del estudio son 2.491. Por lo tanto, es un tamaño de la muestra bastante considerable para un estudio de este tipo. Y una vez más, es una muestra de la juventud de Puerto Rico en el Bronx, 1.138, y con una muestra de 1.353 de jóvenes de Puerto Rico que fueron criados y socializados en San Juan, Puerto Rico. Tenemos 3 estudios que brevemente voy a resaltar.
El primer estudio es analizar la trayectoria de la delincuencia. El segundo estudio ve la delincuencia y la victimización, que también se refiere y se mide como la exposición a la violencia, y cómo la delincuencia y la victimización se traslapan en trayectorias. Y el tercer estudio analiza el efecto acumulativo de los factores de riesgo y protectivos en la violencia. Aquí tenemos un análisis que se llama un análisis de trayectoria. Básicamente lo que significa es que el supuesto es que no hay un solo tipo de delincuente o un solo tipo de delincuente como grupo. La idea es que en el curso de la vida hay distintos grupos de personas que delinquen a distintos tipos, en distintas edades y en distintas razas. Así es que utilizar un análisis de trayectoria podemos identificar subgrupos interesantes y útiles con distintos patrones de delincuencia y con los mismos datos. Así que aplicar este análisis de trayectoria para el grupo de San Juan, para este estudio de boricuas, uno identifica 4 grupos distintos de delincuencia que comienza nuevamente y se puede seguir desde la ola 1, 2 y 3. Y ven que el puntaje de delincuencia a la izquierda que va de 0 a 12. Y esta es una escala autorreportada de delincuencia. Se le hizo una pregunta a los jóvenes como, por ejemplo, ¿ha lanzado una piedra? ¿Ha tenido una pelea? ¿O ha vandalizado la propiedad? Y ellos responden sí o no. Y esas respuestas se agregaron para crear un puntaje de delincuencia. Por lo tanto, tenemos el grupo 1, que es el grupo al final, que esencialmente son los que no delinquen, no tienen ninguna actividad que delinquen en los últimos 3 encuestas anuales. Avanzando en la gráfica, tenemos un grupo que es de una tasa de baja delincuencia, que simplemente están bajo 1 en los delitos, un reporte de delincuencia al año, y luego avanzamos a un grupo moderado, que tiene un promedio de 2,5 actos delictuales al año. Y luego tenemos el grupo de alto riesgo o alto porcentaje, que tiene casi 11 actos delictuales o 1 al mes en la primera ola y disminuye de manera precipitosa en la ola 2, pero aún así tiene una tasa alta a lo largo de estas 3 olas de observación. Pero lo que es importante, este es un grupo pequeño. Consiste en un grupo de muestra pequeña como un 5%, pero son responsables de una gran cantidad de los delitos que se cometen. Comparativamente, cuando uno analiza los datos utilizando el análisis de trayectoria para la muestra del Bronx de los jóvenes de Puerto Rico, uno también importantemente encontramos 5 grupos relativos a los 4 de San Juan vistos anteriormente. Se encuentra el grupo 1, que son los que no cometen delitos, el grupo 2, sobre ellos, que son los de la clasificación baja en términos de delincuencia. El grupo 3 también se encuentra, que son la tasa moderada de delincuencia. Y de manera similar encontramos el grupo 4, que comienza alto, 5 actos al año de delincuencia y disminuye notablemente en la ola 2, como se vio en el caso de San Juan. Pero luego tenemos a un grupo 5, que tiene un promedio de 6 actos delictuales y que escala a más de 7 en la ola 2 y sigue escalando a 8 en la ola 3. Por lo tanto, esto también obviamente es un grupo de alto nivel de delincuencia, un grupo de delincuencia crónica, similar al grupo 4 de San Juan. Y también era un porcentaje pequeño de la muestra, pero eran responsables por una cantidad importante de los actos delictuales informados por los grupos. Aquí entonces tenemos una tabla interesante que para todos los coeficientes estadísticos lo que hacemos nosotros. No se preocupen sobre los números específicos que mostramos, pero lo que tenemos que enfocarnos a la izquierda, tenemos un grupo de factores de riesgos que están en lista con respecto al género, edad,
si los padres usan disciplina, las personas que buscan sensaciones, que son impulsivos, el tipo de delincuencia, el tipo de juventud, un ambiente negativo escolar, si tienen pares que delinquen, si tienen relaciones positivas con sus padres, y también tenemos un elemento que se llama estrés cultural. Este modelo, entonces, tenemos en la delincuencia a la derecha y a la parte inferior vemos la victimización. Y este modelo, entonces, usualmente uno trata de predecir la delincuencia en sí misma o la victimización por sí mismo también. Y este modelo nos permite entonces de manera simultánea predecir ambos resultados, tanto la delincuencia como la victimización y la exposición a la violencia, utilizando el mismo conjunto de factores de riesgos. Y por todos estos elementos que vemos en esta ecuación de modelo estructural, vemos que todos los factores de riesgos en general también tienen un camino positivo de influencia para ambos resultados, ya sea la delincuencia y la victimización. Por lo tanto, eso es interesante. Tenemos un factor compartido de riesgo y de protector para ambos resultados. Pero el punto más importante de esta diapositiva, de este modelo, es la línea punteada que baja de la victimización, de la delincuencia a la victimización con un coeficiente 0,438 en la parte arriba donde están los 3 asteriscos. Lo que esto significa entonces es lo que comúnmente se llama el coeficiente de traslape de la víctima y del delincuente. Es positivo y es significativo y es robusto. Lo que significa que con todos estos factores de riesgo y protectores a la izquierda, uno aún no puede explicar una manera en la cual vemos el vínculo intrínseco y la asociación que se da entre la delincuencia y la exposición a la violencia. Porque si esa línea punteada no estuviese ahí, los factores de riesgo se explicarían por la cual la delincuencia y la exposición a la violencia se relacionan. Pero aquí no se da el caso. Más allá de los factores de riesgo, entonces sigue habiendo una asociación entre la delincuencia y la exposición a la violencia. Ahora, les quiero mostrar en el tercer estudio, básicamente, los factores de protectores y de riesgo para la juventud, pero ciertamente para los jóvenes latinos, que se puede categorizar en lo que llamamos factores o dominios de protectores y de riesgo. Voy a resaltar identificar los factores de riesgos en rojo, mientras que los factores protectores están en azul. Y les muestro los porcentajes de la juventud que tiene sus factores de riesgo que están involucrados en actos de violencia. Al lado derecho, con la ola 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, los factores de riesgos y los factores de riesgo y de protectores individuales, los que tienen una actitud pro delincuencia, que pueden estar dispuestos a la delincuencia. En la ola 1, 77.9% de esa juventud también estuvieron involucrados en la violencia. De manera similar, las personas que han sido abandonadas, los jóvenes abandonados en su juventud, 9.4 de esos jóvenes informaron su participación en actos de violencia. Y comparativamente, para los factores protectores, aquellos jóvenes que no fueron abusados sexualmente, 95% de esos jóvenes informaron ninguna participación en la violencia. Ustedes ven el factor inverso, factor protector, obviamente significa que han sido protegidos de la violencia, protegidos de la violencia y luego el riesgo que aumenta. Los otros factores de riesgo, y la familia, por ejemplo, la pobreza. Aquellos que están en hogares de la pobreza, 33,6%, en la ola 1, por ejemplo, informaron actos de violencia. Aquellos que tenían un padre o madre desempleado, 44,6%, informaron participación en la violencia. Y luego vamos al otro dominio, los factores de riesgo de los pares. Los pares que delinquen, tenemos un factor robusto, lo que no es sorprendente para todos nosotros. Aquellos jóvenes que tienen amigos que participan en actividad de delincuencia, 59,8% participan. Su participación en actos de violencia. Exposición a la violencia, ya sea en la escuela o factores de riesgo en el vecindario, es un factor de riesgo. Casi 64,2% de los jóvenes que informaron exposición a la violencia y victimización. También informaron participación y perpetración de la violencia. También tenemos otra categoría de factores de riesgo y factores protectores. Riesgos de neurodesarrollo o biológicos.
Por ejemplo, complicaciones prenatales, 27.1% informaron participación en la violencia. Resultados similares para las complicaciones perinatales. Y luego vamos a la última categoría de los factores de riesgos y protectores, que son específicos para la etnia y para la cultura, que tiene que ver con los latinos y los jóvenes. Aquellos que tuvieron un proceso de aculturación significa que tuvieron que adoptar la forma norteamericana de vida. 11,8% de esos jóvenes informaron participación en actos de violencia. Comparativamente, aquellos jóvenes que no tuvieron un estrés cultural, 55% de esos jóvenes informaron que no hubo participación en actos de violencia. Aquí tenemos un ejemplo de todos esos factores de riesgos y factores protectores que yo analicé y los agregué o los sumé. Y lo que podemos ver, nuevamente tenemos los factores de riesgos están en rojo y los factores protectores están en las barras azul. ¿Cómo podemos ver? Tenemos en el eje, que es el porcentaje de que participan en violencia, sobre un número de factores de riesgos y un número de factores protectores que cada joven tenía. ¿Cómo podemos analizar? En la barra azul disminuye, lo que significa que la prevalencia de la violencia disminuye a medida que uno aumenta el número de factores protectores. Lo que uno esperaría, ¿no es verdad? Pero obviamente lo opuesto es verdad con las barras rojas. A medida que los jóvenes informan tener más factores de riesgo, la participación en la violencia aumenta también. Aquí, en esta gráfica, tenemos los factores de riesgos acumulativos. Y es lo que le mostré anteriormente, donde agregamos los factores de riesgos y agregamos los factores protectores también. Podemos ver que en la primera línea, los factores acumulativos, factores de riesgo, el odds ratio es nuevamente significativo. Los jóvenes tienen un 30% de aumento en la probabilidad de informar violencia. Sí, por cada un factor de riesgo que tengan. Y lo que es relativo al factor protector, eso reduce la probabilidad de informar actos de violencia. Y se puede ver en la parte inferior la edad y el género. Estos modelos también incorporan ajustes o controles para la edad, la juventud y el género de la juventud. Lo que podemos ver a lo largo de este estudio es seguir los asteriscos para los factores de riesgos. Es que en sí mismo, un número de factores de riesgo que tengan los jóvenes aumenta su probabilidad de actos de violencia. Y cuando uno ajusta para la edad y género, los factores de riesgos aún aumentan la probabilidad de violencia. Y finalmente, en la última columna, cuando controlamos los números de factores protectores, que incluso disminuyen la probabilidad de la violencia. ¿Qué es lo que significa entonces? Es que los factores de riesgos en sí aumentan la probabilidad de violencia. Los factores de riesgo aumentan la probabilidad de violencia incluso sobre y más allá de los beneficios que uno tenga de los factores protectores. Esa es una distinción importante también a tener en cuenta. Y los factores de riesgos no solo importan cuando uno toma en cuenta los factores protectores, también importan cuando uno toma en cuenta la demográfica como edad y género. Bien, eso es el estudio empírico, las trayectorias de la delincuencia. Ahora vamos a avanzar en los factores de riesgos y los factores protectores. Vamos al lado de la prevención. Es importante entonces que la prevención sea evaluada y considerada, no solamente por un solo estudio específico o un país específico o una muestra específica, porque no se puede aprender solamente de un estudio. Es importante que nosotros de manera sistemática y estratégica busquemos toda la literatura, identifiquemos también todos los estudios que se puedan identificar y luego de manera colectiva podamos sintetizar y evaluar la robustez o efectividad de cualquier estudio particular o resultado en particular o programa en particular. Este es un metaanálisis de una revisión sistemática en la cual yo participé, donde vimos la literatura de 1990 al 2018 para identificar todos los estudios que analizaban los factores de riesgo
entre los jóvenes latinos y buscamos 25.000 registros de artículos y estudios en 30 años más o menos. Y encontramos estudios que eran relevantes y que se utilizaron como 10 grupos de datos y que iban desde 91 hasta 16.000 tamaños de la muestra. Cuando seguíamos analizando estos estudios que eran particularmente pertinentes a los jóvenes latinos en sus factores de riesgos a edad temprana, identificamos 19 que exactamente calzaban con los criterios que estábamos buscando. Y estos 19 estudios analizaron 144 factores de riesgo en el curso de la vida y demostraron 533 efectos estadísticos. Y lo que encontramos fueron estos 5 factores de riesgos amplios. Factores individuales de riesgo, lo que incluye variables género, fumar, desempeño, también factores de riesgo de los padres, también el uso de drogas, delincuencia de los padres, también de la familia, o factores ambientales que incluyen la educación de los padres, estatus de inmigración, composición del hogar y también apoyo en la escuela. Factores de riesgo del vecindario, que incluye la exposición a la violencia, la urbanidad, segregación racial y también las tasas de delincuencia en los vecindarios. Y también riesgos factores específicos de la cultura o étnicos. Primero, segunda generación del estatus de inmigrante, aculturación, también familismo, también el estatus de inmigración de los padres, que el español se habla casi también en la aculturación orientada a Estados Unidos. Esta es la culminación y una síntesis de los factores de riesgo para los latinos y los jóvenes latinos. Ahora, entonces, vamos a ver programas de intervención, de prevención que pueden abordar los factores de riesgo. De manera similar, un metaanálisis, una revisión sistemática que se hizo, donde investigamos más de 7.000 artículos y estudios a lo largo del mundo. Y vimos 205 de estos que eran pertinentes y determinamos 78 estudios específicos que cumplían con los criterios. Y lo que es importante, estos criterios eran altamente estrictos, que queríamos identificar solo los estudios que tenían evidencia de un ensayo de control randomizado, que es el gold standard para evaluar si ese estudio, de hecho, o ese programa es efectivo o no. Y lo que podemos ver acá en este gráfico a la derecha es la línea en el medio cero, que vemos la distribución del tamaño del efecto, que es 0, significa que el programa tiene 0 efectos, si es 0. Pero si estamos al lado izquierdo de 0 o al lado negativo, significa que el grupo que tuvo el programa le fue peor que el grupo control, que no tuvo el programa. Si tenemos un número mayor que 0, significa que el grupo que recibió el programa experimental le fue mejor que el grupo que estaba en el lado de control. Lo que podemos ver entonces es que a lo largo de estos 78 estudios, que está organizado por un efecto amplio positivo en la parte superior y en la parte inferior el efecto negativo, la mayoría de estos estudios son mayores que 0, lo que significa que fueron positivos y favorables para el grupo experimental que tuvo el programa, que son los programas de participación y entrenamiento de los padres de estos jóvenes. El tamaño de la media, que significa agregamos todos estos 78 estudios, tenemos un tamaño del efecto medio que es 0,35, que cae dentro del rango moderado a alto en términos de efectividad. Si uno piensa esto en términos de problemas conductuales o recaídas, se puede interpretar como los jóvenes que recibieron este programa de capacitación y programa de los padres inicial, tuvo casi 2 veces menos probabilidad de tener problemas conductuales futuros relativos a los jóvenes que estaban en el grupo de control y que tuvieron el programa experimental. Aquí tenemos un ejemplo de programas de capacitación para los padres que fueron efectivos y exitosos. Tenemos el programa Incredible Years, que es un programa que se utiliza en todo el mundo. Es un programa basado en la escuela, en los hogares con los padres. Y principalmente el propósito es capacitar a la competencia de los padres para que no solamente monitoreen la conducta de los padres, sino que también disciplinen también la conducta de sus niños. Tenemos el programa de paternidad positiva Triple P, que creo que ustedes lo conocen, que está incorporado al programa Lazos en Chile también. Y también
tenemos un programa multinivel, multisistémico, que tiene el propósito de introducir y promover el uso de los padres de técnicas positivas y no violentas para poder modelar la conducta de los niños. Y luego tenemos interacción de los padres-niños, PCIT. Este es un programa que tiene el propósito de capacitar y también una relación afectuosa entre los padres y sus hijos, pero también involucra algún currículum para enseñar a los niños para que también se comporte de manera apropiada, además del entrenamiento que se le hace a los padres. El otro metaanálisis que nosotros, y en el cual yo participé para ver la intervención de prevención, especialmente en el curso inicial de la vida en los jóvenes, se basa en ver el autocontrol y los programas de mejora del autocontrol para tratar de reducir la impulsividad y la conducta que toma riesgo y con un control. De manera similar, vimos 6.000 estudios al respecto y también analizamos los estudios de relevancia y terminamos con 41 estudios. Y nuevamente, lo que es importante, estos son 41 estudios o programas que utilizan estos ensayos randomizados, que es el gold standard en la ciencia, para evaluar los programas. Y podemos ver a la derecha, aquí tenemos algunos efectos positivos iniciales, que los jóvenes que estaban en el programa de autocontrol de mejora tienen menos programas conductuales, están mejor con respecto a los jóvenes que no participaron en este programa de autocontrol. Así que podemos ver, tal como lo vieron ahora antes, el estudio con este entrenamiento para los padres, el programa de autocontrol, eran mucho mayor que 0, lo que significa que este grupo experimental le fue mejor que el grupo de control. Y el tamaño del efecto medio fue 0,27, lo que significa que era bastante comparable al 0,35 que vimos antes para la capacitación de los padres o entrenamiento de los padres. De manera similar, los medios y las posibilidades de que los jóvenes tengan programas conductuales en el grupo experimental era 1,7 veces menos que la probabilidad del grupo de control que pueda tener problemas conductuales. Aquí tenemos algunos ejemplos de los programas de autocontrol. Tenemos el programa de desarrollo de habilidades sociales, que es un programa que se enfoca en la capacitación y el uso de la comprensión emocional y habilidades de comunicación, también habilidades de hacer amigos, autocontrol y también distintos. Tenemos también una estrategia para lidiar con problemas cognitivos que se enfoca en capacitación psicoeducacional cognitiva, donde a los niños se les hace emitir verbalización para que puedan de alguna manera guiar su conducta no verbal. Entonces el capacitador hace una actividad y dice cosas positivas. No hagamos esto la próxima vez, dice, a medida que están haciendo la actividad, y luego el joven se le va a pedir que modele esa conducta. También tenemos capacitación donde se hacen videos, también de juego de roles, y en esta capacitación involucra también hacer charlas, también juego de roles, y luego ven videos de los niños y los jugando, tanto positivos como negativos, y exposición a distintos tipos de sesiones. Y tenemos otro tipo de opciones de capacitación en términos de relajación. Tiene, por ejemplo, la meditación, donde a los niños se les da la posibilidad que aclaran su mente de pensamientos y hacen técnicas de respiración profunda. Bien, el resumen de la presentación de hoy es que los jóvenes latinos siguen distintas trayectorias de desarrollo de delincuencia, como lo vimos en el análisis de San Juan y del Bronx, en Nueva York. También se encuentra alta tasa de delincuencia en los latinos, que son pequeños pero prolíficos, o un grupo que está involucrado en muchas actividades de delincuencia. Luego, en el modelo de ecuación, vemos que las trayectorias de delincuencia se traslapan con la trayectorias de victimización y exposición a la violencia. Y la relación entre la victimización y la delincuencia sigue siendo pronunciada, incluso después de ajustarla para todos los factores de riesgo iniciales. En el próximo estudio se vio que los factores de riesgo y protectores en general están distribuidos a lo largo de múltiples dominios, incluyendo la familia, el individuo, los padres, la escuela, los problemas biológicos, neurodesarrollo y también riesgos étnicos o culturales. Luego encontramos que no es solamente el tipo del factor de riesgo que uno tenga o qué factor de dominio uno tenga en los factores protectores, sino que la naturaleza acumulada, el número de factores de riesgo, el número de factores protectores. Eso es lo que es particularmente importante.
en aumentar o disminuir la probabilidad de que ocurra violencia. Y finalmente, vimos que la evidencia del metaanálisis de los ensayos de control randomizados muestran evidencia positiva y favorable en apoyo a los programas de capacitación a los padres y también evidencia positiva en el apoyo de programas de mejora de autocontrol para mejorar la delincuencia entre los jóvenes, especialmente cuando estos programas se implementan temprano en el curso de la vida de los jóvenes. Bueno, aquí tenemos las citas para los estudios que yo doy como referencia y tenemos los análisis y los metaanálisis que también hice referencia a la prevención y los programas de prevención al final de la presentación. Y eso concluye mi presentación. Muchas gracias.